Dow Jones cae a mercado bajista, bear market, luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara que el coronavirus ya es pandemia. Pregunto, what is going on? ¿Qué va a pasar ahora? Lo vamos a discutir. La firma de análisis de riesgo Eurasia Group está barajando 3 escenarios para determinar el grado de irrupción político-económico que pueda producir los efectos del coronavirus. Por eso pregunto, ¿cuáles son estos escenarios y sus consecuencias globales? Lo analizamos con ellos mismos. Mientras el coronavirus se expande por todo el mundo, también crece la carrera por encontrar la vacuna para el virus. Pregunto, ¿cuán rápido se podrá tener una vacuna contra el coronavirus? Lo discutimos. ¿Y cómo se ve New York a 345 metros de altura? La nueva atracción en Nueva York, The Edge, o al borde, como lo llamarían en español. El mirador más alto en el hemisferio occidental se abre al público. ¿Lo quieres ver? ¿Le tienes miedo a las alturas? Eso te lo mostramos en nuestra división de CNN Dinero, Turismo. Y desde las alturas, claro, viéndolo todo, con esa visión panorámica, desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive. Oh yeah, we live the economy. Esto es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Servia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. El Dow Jones cae en mercado bajista luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara que el coronavirus ya es pandemia. Pregunto, ¿hacia dónde vamos? Opciones, escenarios. Para eso me voy con Alberto Bernal, estratega en jefe de XP Investment. Alberto, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Ok, el índice Dow Jones, que concentra 30 compañías, cayó por encima del 20%. Lo que se consideraría estaría entrando en un mercado bajista o bear market. Ojo, no tan solo fue el Dow Jones, también otros índices cayeron, no cayeron en el bear market, pero el Standard & Poor's sigue por esa línea y el Nasdaq. Ahora, hay una cosa clara que tenemos que poner en la ecuación, Alberto, y que veo que muchos de los que están cubriendo estos temas no lo están poniendo. El Dow Jones se compone de 30. Boeing está ahí. Boeing representa cerca del 7% del índice. Hoy tuvo una caída de $40, si no me equivoco, en el precio cayó, mira, $41.01, casi 18%. Y la razón que cayó Boeing no tiene nada que ver con el coronavirus, sino que tiene que ver con un tema de financiamiento que está pidiendo, va a utilizar el total de los préstamos de casi $14,000 millones. Entonces, ¿no será que un poco el reflejo de lo que estamos viendo en el mercado no necesariamente tiene que ver con el coronavirus, sino hay otras cosas que están sucediendo y no lo estamos viendo? Hola, Javier. Xavier, mira, yo creo sinceramente que sí estamos en una situación como la que estamos en este momento, en gran parte por el coronavirus. Yo estoy sintiendo mucho pánico en la gente. Hoy me cancelaron 2 conferencias más que tenía que dar en Nueva York en las siguientes 2 semanas. O sea, la gente de verdad no está saliendo, no quiere ir a ninguna parte donde haya más personas. Mira, esto es un tema que realmente no tiene mucha lógica, porque la letalidad de este virus no es tan alta. O sea, esto es complicado, es un tema complicado, es un tema de salud pública, pero así que diga uno que se va a acabar el mundo
y nos vamos a quedar sin comida y etcétera, etcétera, pues realmente no. Y otra cosa muy importante, China está volviendo por fin a la normalidad. Si miramos, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento en China, ya los niveles de contaminación que existen en China por las fábricas y por el tráfico están otra vez en niveles de enero. Ya se están recuperando todos digamos, los pasajes y la gente moviéndose en trenes. El tráfico en Shanghái y en Beijing ya está otra vez en niveles normales. Entonces, lo que yo creo que está sucediendo es que simplemente, o sea, los chinos tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer pues, parar, digamos, a 60 millones de personas y tenerlas en cuarentena y cerrar muchísimos locales y prohibir conciertos, etcétera, etcétera, como lo hicieron, pues para evitar que se siguiera transmitiendo esta pandemia, pero ya lo lograron. Si tú miras los nuevos datos que salen de China, de nuevos casos, pues ya están muy controlados y por lo tanto ya en cierta forma se puede decir que en China ya se vio lo que se tuvo que ver, así como en Hong Kong también se vio lo que se tuvo que ver, así como en Singapur se vio lo que tiene que ver. Entonces, ¿en qué estamos enfocados? Tenemos el problema de Europa, por ejemplo. Italia comenzó con la cuarentena fuerte solamente hace un par de días. Yo creo que van a tener que demorarse más para que se logre controlar de todo esa pandemia. Pero se va a lograr también. O sea, estamos en el año 2020, Xavier. El otro día leía un documento de una... Sí. Aguanta un momento, Alberto. Entonces, si tú dices que es un pánico es una reacción emocional, es una reacción no razonada, vamos a decirlo así. Es más, es inmediato, es como respiramos, es algo impulsivo. Alguien gritó fuego y salimos a correr sin mirar dónde está el fuego. No sabemos si es un fósforo. Entonces, al llamarlo pánico, esa es la reacción. Hay otros que dicen, sí, hay una reacción de miedo racional, justificada. Lo de Boeing, por ejemplo, es una reacción financiera. Podemos decir que hay un problema, hay una preocupación que en el mercado crediticio esta reacción de disminuir la demanda por parte de los consumidores pueda tener un efecto en las compañías, especialmente las más endeudadas. ¿Cómo entonces justificar esto que tú dices? Yo quiero saber tu razón de por qué llamarlo pánico. Porque mira, yo creo que yo estoy leyendo comentarios todos los días, Javier, de comparaciones con el 2008. Tú y yo nos acordamos perfectamente qué fue el 2008. Javier, nosotros en el 2008 estábamos hablando de la quiebra de los bancos más importantes de Estados Unidos. Estamos hablando de la quiebra de los bancos más importantes de Europa. Estamos hablando de cosas realmente extremadamente graves y por un problema subyacente que era los problemas de los productos financieros que se vendieron en Wall Street y que demostraron ser pues bombas de destrucción masiva. Y eso fue algo específico, financiero, que estaba destruyendo, digamos, la estructura financiera global y que por eso fue necesaria la participación de los gobiernos y de los bancos centrales para tratar de evitar que esto se fuera pues al diablo, absolutamente todo. Ahora, ¿qué estamos viendo ahorita? Estamos viendo una pandemia, es una gripe fuerte. Hay que atacarla, hay que hacer las cosas bien, la gente se tiene que proteger, la gente se tiene que lavar las manos, la gente tiene que usar su sanitizer, preferiblemente no ir pues a los conciertos y a las cosas, etcétera, porque pues no es lógico, pero a ver, podemos seguir trabajando, o sea, Alberto Bernal va a seguir trabajando. Pues yo voy a seguir yendo a la oficina porque es que me parece totalmente ilógico no ir a la oficina si mi riesgo de contagio no es tan alto y si me contagio, pues no quiere decir que me vaya a morir mañana. Ahora, las personas con preexistencias mayores de 60, 70 años, que son fumadores o con cáncer, etcétera, pues ahí hay que tener, eso sí, un cuidado muchísimo más importante para con estas personas. Porque estas personas sí están completamente expuestas. Alberto, ajá, me queda un minuto y es importante. 30 segundos, me dice Atlanta. ¿Cómo tú explicas entonces la razón de este pánico? Es entendible que los seres humanos tienden a ir al pensamiento de manada. Si uno sale por ahí, todos los demás siguen, lo cual a veces es una acción racional, a veces es irracional. ¿Qué explicación tú le das a que se cree un pánico? Mira, los mercados siempre han subido por escaleras y han bajado por ascensor. Yo estoy viendo que la gente vende
porque no sabe qué va a pasar y no tiene la menor idea. Alberto Bernal, cuando los clientes lo escuchan, le dice, mire, esto es lo que pienso yo que va a pasar. En el hemisferio norte, dentro de 2 meses, comienza a ponerse bastante cálido el clima. En Italia se pone a 40 grados centígrados, en Alemania se pone a 30 grados centígrados, Nueva York 35 grados centígrados. Si el clima está a 35 grados centígrados, la gente no tiende a enfermarse, la gente se enferma es en el invierno. Por lo tanto, lo normal de esta pandemia es que esta pandemia, así no haya una vacuna, se pueda controlar su expansión cuando el clima mejore. Y Dios mediante, para el próximo año ya tenemos la pandemia y esto se vuelve como el antiguo H1N1 que comenzó en México y que también generó una crisis brutal en México y en la economía global. Yo pienso que eso es la única cosa que uno puede pronosticar en estas cosas, porque alternativamente pues se acabó el mundo y pues no hay mucho que hacer, ¿no? Alberto, en 20 segundos, ¿cómo le explicas entonces a aquel que ha perdido 20% de su portafolio, 15%, 30%, ha hablado con gente y dice, no, ya yo me quiero salir del mercado de valores, ya yo voy a vender? ¿Cómo explicarles entonces? Porque sea justificado el pánico o no, lo que ve la gente cuando prende los medios de comunicación, cuando lee los medios de comunicación, es que la bolsa se está cayendo porque se están reflejando los índices. ¿Cómo reaccionar entonces? ¿Qué hacer? Mira, ya la bolsa, con la caída que lleva hasta la bolsa, ya en términos estadísticos, la bolsa ya incluyó dentro de sus expectativas una recesión muy fuerte de la economía global. Alberto Bernal no piensa que Estados Unidos se va a ir a una recesión global, una recesión en Estados Unidos porque el consumidor está bien y porque necesitamos 2 trimestres de crecimiento negativo. Puede que el primer trimestre en Estados Unidos sea negativo, pero el segundo no lo debería ser, porque la Reserva Federal bajó tasas de interés, porque viene un estímulo fiscal y porque el consumidor en Estados Unidos está bien. Y una vez pase esto, para que esto tiene que pasar, porque es que esto no va a durar mucho tiempo más, una vez crucemos esto, entonces no nos vamos a una recesión. ¿Y qué tenemos? La segunda parte del año va a ser una muy buena parte del año. Yo le digo al inversionista, Alberto Bernal, no ha vendido nada, porque yo en el 2008 me equivoqué y yo vendí parte de mi portafolio en los bajos, porque me paniqué. ¿Y sabes qué pasó cuando vendimos abajo? Que perdimos toda la subida. Warren Buffett, el sabio Warren Buffett, compró en el nivel más bajo del Standard & Poor's. Por eso es que Warren Buffett es tan rico, porque ve las oportunidades cuando aparecen. Alberto Bernal, estratega en jefe de XP Investment. Como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, la firma de análisis de riesgo Eurasia Group está barajando 3 escenarios para determinar el grado de irrupción político-económica que pueda producir los efectos del coronavirus. Por eso pregunto, ¿cuáles son estos escenarios y sus consecuencias globales? Esto es una conversación que deben escuchar. La vamos a analizar con la misma gente de Eurasia Group. Carlos Peterson, analista para América Latina. Cuando regresemos a The Number One, CNN Dinero. La firma de análisis de riesgo Eurasia Group está barajando, quise decir, 3 escenarios para determinar el grado de irrupción político-económico que pueda producir los efectos del coronavirus. Por eso pregunto, ¿cuáles son estos escenarios y sus consecuencias globales? Para eso me voy con Carlos Peterson, analista para América Latina de Eurasia Group. Carlos, es un gusto tenerte en el programa. Es interesante, usted pone 3 escenarios, un escenario benigno, o benign en inglés, uno serio y uno severo. Y todos están basados en la variable de cuándo la expansión, y me corriges, cuándo la expansión del coronavirus va a llegar a su pico. Entonces los escenarios van a estar condicionados a eso. Entre más rápido se llegue a un pico de expansión global, digamos, antes de julio, como ponen ustedes, pues a lo mejor vamos a ver un efecto benigno a nivel económico y político. Pero en la medida que esto se sigue expandiendo y se pase julio, ustedes ponen una fecha, pero puede ser un poco más, un poco menos, pero en la medida que se vaya expandiendo hasta fin de año y no se llega a su pico de expansión del coronavirus, el efecto va a ser más negativo en la economía a nivel político-económico y por tanto ya estamos pasando de un escenario benigno a uno más serio, a uno severo.
Pregunto, ¿hice un buen resumen de lo que ustedes están diciendo? Perfectamente. Ese yo creo que planteas muy bien los tres escenarios que nosotros estamos presentando. Estaba escuchando tu entrevista anterior y justamente pensando en cómo reacciona el mercado ante esto, y es justamente la incertidumbre. Y nosotros planteamos una manera de analizar la situación en escenarios porque justamente hay mucha incertidumbre en cuanto a realmente lo que va a suceder con la evolución del virus. Ni los epidemiólogos profesionales, médicos, etcétera, saben exactamente cómo esto va a seguir conduciéndose. Entonces, la mejor manera de analizarlo, de observarlo y tratar de entender cuáles pueden ser sus consecuencias es planteando distintos escenarios. En el benigno, creemos que es, entre comillas, benigno porque tiene definitivamente un impacto negativo en algunos países, como el caso de China, etcétera. Es en donde se arreglaría el problema de una manera más acelerada, donde justamente vemos una forma en V, en donde hubo una explosión de casos y después se reducen mucho más rápidamente. Esto fue lo que sucedió en China, por ejemplo, en el 2001-2002 con el fenómeno del SARS, del virus, cuando hubo este problema en ese entonces allá, que sí tuvo un impacto fuerte en la economía china por justamente hubo mucha disrupción en un periodo breve de tiempo, pero se corrigió de una manera rápida. El problema es, como decías, si esto se prolonga en el tiempo y las reacciones que los gobiernos pueden llegar a tener. Nosotros hemos planteado un argumento ya desde hace mucho tiempo como empresa en donde decimos que la desarticulación de la respuesta política que existe en el mundo, la capacidad de los distintos gobiernos a responder organizadamente estas crisis e incluso internamente, se ha ido erosionando de una manera fuerte, ¿no? Hoy vemos justamente algunos países que tienen unas reacciones más fuertes, otros menores, y esto justamente genera más caos. Y creo que eso es lo que tenemos que estar viendo hacia adelante, cuáles pueden ser las consecuencias. Ok, tengo una pregunta clave, pero primero, Miami, Atlanta, si me permiten ver en el monitor a Carlos, que no lo veo, me gusta verlo cuando estoy hablando con él. Ok. Carlos, si yo soy el público y yo te escucho y ustedes están haciendo estos escenarios y yo quiero seguirlo, o sea, yo de alguna forma quiero seguir el desarrollo de todo esto, porque hasta ahora hay una mezcla, como dices tú, incertidumbre, hay mucha desinformación, hay pánico, hay miedos. Entonces, si nosotros ponemos estas tres variables, digamos, estos tres escenarios, ¿cuáles son esas variables claves que en los tres escenarios hay que estar monitoreando para poder determinar si esto se puede estar moviendo a un escenario más severo, se puede estar moviendo a un escenario más serio? ¿Cuáles son esas variables para ustedes importantes?
Yo creo que como lo decías en la introducción, es uno, justamente la desaceleración de casos de contagio y obviamente de muertes en los distintos países que está habiendo una explosión de estos casos. Como hemos visto cómo se comporta el contagio del virus, primero se empiezan a analizar y a ver que empiezan los contagios a crecer de una manera más o menos lenta y después hay un crecimiento mucho más exponencial. Pero como vimos en China, si se aplican medidas correctas justamente de contención, esto puede tener una curva hacia la baja. Desafortunadamente, en países ahora como Italia, empezaron el crecimiento también en España, otros países de Europa y incluso en Estados Unidos, ¿no? El caso de New Rochelle en el estado de Nueva York, que hemos visto un crecimiento mucho más acelerado. Si no vemos que haya una corrección a la baja, y no solo en casos específicos de ciudades o países específicos, sino en el mundo entero, esto nos va a llevar justamente a los escenarios más negativos. Entonces es justamente estar tratando de observar qué tanto es el crecimiento y qué tan exponencial es. Hay una variable también muy importante entender, que es cuántos tests, cuánta gente se está analizando. El caso de Corea del Sur yo creo que es el más interesante, porque si ves el número de infectados en Corea, es mucho más grande, mucho más acelerado en las últimas semanas, pero justamente porque están haciendo muchas más pruebas para ver quién tiene el virus. Entonces también se reportan casos menos severos, gente que está nada más con algún tipo de infección leve, y eso pues obviamente es positivo, pero es por cuántos tests se están haciendo. Si vemos que en países donde no se están haciendo ningún test y de repente se empiezan a hacer, el caso va a ser más exponencial, pues justamente vamos a seguir viendo un crecimiento más desordenado y eso va a seguir pues generando las disrupciones en el mercado que hemos observado en las últimas semanas. Carlos, me quedan 50 segundos. Otra variable importante es la reacción en temas de política monetaria y fiscal, en el caso específicamente de Estados Unidos. Esa es otra variable que ustedes están observando, ¿correcto? Así es. Las respuestas que los gobiernos puedan tener, uno es obviamente la parte médica, ¿no? De justamente tratar de contener esto, pero desde el punto de vista económico, como es un shock económico esto también, de desaceleración, es qué pueden hacer los gobiernos para tratar de contrarrestar la desaceleración. Y eso por un lado viene, como ya lo hizo la Fed, como lo anunció también el Banco Central de Inglaterra recientemente, es hacer recortes a sus tasas de interés para tratar de acelerar la economía. El problema que estamos viendo actualmente es que estamos en un mundo en donde en general las tasas ya eran muy bajas. Entonces el margen que tienen los bancos centrales para tratar de ayudar a la economía que se acelere un poco a través de estos mecanismos son bastante limitados. Después vienen los otros anuncios que el presidente Trump anunciará brevemente. Están planeando justamente hacer un tipo de anuncio en la parte económica, es qué impulso fiscal, qué cantidad de dinero puede inyectar a la economía, pueden reducir impuestos en algunos sectores y tratar de justamente proteger a la economía lo más que se pueda para que siga habiendo pues liquidez y la gente pueda la economía pueda seguir creciendo. Otro problema más es la parte de los commodities, el petróleo mismo, que eso te genera un shock adicional y que obviamente no es muy alentador pues para el mundo entero, para Latinoamérica y pues para estos escenarios. Lo importante es que entendamos que es muy complejo el análisis, son muchas variables que hay que tomar en consideración, existen diferentes escenarios, pero lo importante es que hay que mantener el enfoque, la calma y analizar lo que está sucediendo. Y basado en lo que se está presentando, se van tomando las acciones pertinentes, sea a nivel individual, sea a nivel de familia, sea a nivel de empresa, sea a nivel de sociedad. Carlos Peterson, él es analista para América Latina de Eurasia Group. Carlos, me encantó haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, mientras el coronavirus se expande por todo el mundo, también crece la carrera por encontrar la vacuna para el virus. Pregunto, ¿cuán rápido se podrá tener una vacuna contra el coronavirus? ¿Cuáles son los retos que enfrenta la industria farmacéutica? Lo vamos a analizar con Flor Muñoz Rivas, profesora asociada de pediatría en la División de Enfermedades Infecciosas del Baylor College of Medicine, al volver a The Number One. Mientras el coronavirus expande por todo el mundo, también crece la carrera por encontrar la vacuna para el virus. Pregunto, ¿cuán rápido se podrá tener una vacuna contra el coronavirus? Para eso, me voy con Flor Muñoz Rivas, profesora asociada de pediatría en la División de Enfermedades Infecciosas del Baylor College of Medicine. Flor, es un gusto tenerla en el programa. Es interesante. Usted me mandó un gráfico que es muy, muy educativo, mostrando claramente
como las fases que pasa el desarrollo de un medicamento cuando llega al mercado, digamos, masivo. 3 fases claves: el desarrollo, la comercialización y entonces ya cuando ya cuando está, digamos, ya la gente lo está consumiendo. Y es interesante porque se pasa por un periodo que mucha gente no sabe, eso toma mucho tiempo. Utilizando esta misma estructura, ¿en dónde estamos con el coronavirus ahora? Estamos en una situación récord, en el sentido de que es un virus completamente nuevo. Si usted se da cuenta, para la mayoría de infecciones tenemos ya algún conocimiento del patógeno. Eso es el primer paso, saber cuál es la enfermedad que estamos tratando de prevenir y cuál es el virus o la bacteria, el patógeno que estamos previniendo. Y luego vemos la opción de buscar una forma de prevenirlo a través de la vacuna. Y ese periodo normalmente puede durar muchísimos años en desarrollar una vacuna para un patógeno específico. En este caso estamos hablando de un periodo corto, de un par de meses, en el cual sabemos ya cuál es este virus, que es completamente nuevo, y además se están ya desarrollando vacunas. Hay algunas vacunas que ya están preparadas para empezar a hacer estudios clínicos. Entonces realmente es un tiempo récord en este momento. Y ese, cuando dices en ese tiempo récord, ¿qué son? Farmacéuticas, compañías privadas que son las que están trabajando, laboratorios privados que son los que están trabajando, digamos, 24 horas 7 tratando de buscar una respuesta al coronavirus. En este caso es una combinación. Hay tanto instituciones grandes como el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos, el NIH, hay compañías farmacéuticas grandes, hay compañías farmacéuticas pequeñas de biotecnología que están también trabajando en esto. Y la ventaja es de que existe definitivamente plataformas nuevas para el desarrollo de vacunas, que permiten un desarrollo mucho más rápido en esa primera fase, desde que se identifica el patógeno hasta encontrar una vacuna que podría funcionar. O sea, que es interesante entonces cómo el trabajo entre el gobierno, la academia y la empresa privada, lógico, el capital humano detrás de todo ello, es lo que está ayudando a que se pueda atacar un problema de forma rápida. Exactamente, y además la experiencia. Ha habido experiencia con otras epidemias. Hemos tenido la epidemia de influenza hace 10 años, otros virus como el SARS coronavirus, diferente al actual, que también desarrolló la necesidad de que exista comunicación entre todas estas entidades y que también haya compartimiento de la tecnología, de los virus, de lo que se sabe, para que sea un esfuerzo en conjunto en realidad. Ahora, Flor, se están haciendo muchos análisis porque todo el efecto que está teniendo a nivel económico, el efecto que puede tener a nivel político global, no se está tomando en consideración la velocidad que se puede encontrar una cura al virus. Eso también hay que ponerlo en la ecuación, porque estamos hablando de la parte, digamos, el efecto negativo, un poco, digamos, el pánico, pero no se está poniendo en esta variable de que puede encontrarse más rápido de lo que piensa, lo cual ayudaría entonces a atacar un poco el pánico a nivel global. Bueno, vea, la situación con una epidemia como esta, en la cual estamos enfrentando de nuevo un virus que nunca había visto la población humana, quiere decir que todos estamos susceptibles, todos podemos infectarnos, no sabemos cómo va a ser la severidad, la gravedad de la enfermedad, y tenemos que tratar de ver la respuesta en diferentes etapas. Realmente la primera etapa es lo que se está haciendo en este momento, que es tratar de identificar casos, tratar de aislar a los casos, disminuir el riesgo de transmisión entre los que están infectados y los que puedan estar en contacto con los infectados. Todas estas actividades que se están viendo que restringen las situaciones sociales, los grupos, son importantes para esta primera etapa. Ahora, después de eso, antes que una vacuna, lo que vamos a ver es que se van a desarrollar probablemente tratamientos y se están estudiando una cantidad de variable de tratamientos que podrían ser eficaces. Ninguno está todavía aprobado, pero hay oportunidad de nuevo por la historia de estudios anteriores. Y luego la tercera fase será una vacuna. Entonces me dice, ¿cuándo? Realmente la vacuna estamos esperando que va a tomar por lo menos un año, año y medio, es lo que se está calculando en todos los ámbitos científicos en este momento, a pesar de que tenemos todas esas ventajas que le decía al principio, en la que ya estamos mucho más adelante de lo que hubiéramos estado en el pasado sin la tecnología actual. Tema fascinante. Ella es Flor Muñoz Rivas, profesora asociada de pediatría
en la División de Enfermedades Infecciosas del Baylor College of Medicine. Me encantó haberla tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿cómo se ve New York a 345 metros de altura? Esta es la nueva atracción en Nueva York, The Edge. El mirador más alto en el hemisferio occidental. Se abre al público. You wanna see it? ¿Lo quieres ver? Si te da vértigo. You have to see it. Cuando regresemos a nuestra división de CNN Dinero Turismo, al volver a The Number Los precios del petróleo volvieron a caer este miércoles luego de que Arabia Saudita amenazara con aumentar su producción en 2,5 millones de barriles diarios a partir del 1 de abril. La empresa estatal Aramco también advirtió que incrementaría su capacidad máxima de producción a 13 millones diarios. El anuncio forma parte de la intención de Arabia Saudita de aprovechar completamente su cuota en el mercado luego de que colapsara la alianza de la OPEP con Rusia y que había restringido el suministro de petróleo en los últimos años. El Banco de Inglaterra redujo las tasas de interés a un mínimo histórico de 0,25%. La decisión anunciada este miércoles forma parte de medidas de emergencia para contener las consecuencias económicas de la propagación del coronavirus. El ministro de Finanzas del Reino Unido, Rishi Sunak, añadió que se dispondrían de 39.000 millones de dólares en exención de impuestos y gastos adicionales. En este total incluyó 15.500 millones de dólares específicamente destinados para responder a los efectos de la enfermedad. El Auto Show Internacional de Nueva York fue pospuesto hasta nuevo aviso como medida preventiva por el coronavirus, según anunciaron los organizadores. El evento, que atrae a más de 1 millón de visitantes al año, ocurriría del 10 al 19 de abril. La exhibición aporta unos 330 millones de dólares a la economía local. La cancelación del show sigue a otras anteriores, como la del show de Ginebra y el Grand Prix de China. En un nuevo paso por su agresiva estrategia comercial, Pepsi está comprando la bebida energética Rockstar por 3.850 millones de dólares. El mes pasado había anunciado la adquisición de la compañía china de bocadillos B&M Cherry por 705 millones de dólares. En los años anteriores, también había comprado BFY Brands, Pioneer Foods, Muscle Milk y SodaStream. El precio de sus acciones ha superado durante los últimos 5 años al de su rival Coca-Cola. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Vamos a Ecuador porque el presidente Lenín Moreno anunció medidas de recorte para enfrentar la crisis por el coronavirus y la baja en el precio del petróleo. La Asamblea y el Frente Unitario de Trabajadores han reaccionado con resistencia al anuncio. Por otra parte, el gobierno analiza nuevas medidas para contener la expansión del virus. Vamos en vivo con Ana María Cañizares, que nos tiene más. Ana María, cuéntame. ¿Qué tal, Xavier? Así es, las medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno la noche de este martes no han sido bien recibidas por el Frente Unitario de Trabajadores y por algunos sectores más críticos con el gobierno en la Asamblea Nacional, quien finalmente deberá tomar una decisión y aprobar algunas de las medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Entre ellas, por ejemplo, el pago de un porcentaje del 5% al avalúo de autos que superen los $20,000. También que los servidores públicos aporten con una pequeña parte de su salario para poder implementar estas medidas de recorte y ajuste. Por otra parte, también el presidente Lenín Moreno ha hablado de la eliminación y fusión de alrededor de 15 instituciones públicas, entre ellas la empresa de medios públicos que aglutina a todo el conglomerado de medios que son parte del Estado ecuatoriano. También busca que se generen nuevos créditos por 2.000 millones de dólares. El gobierno ecuatoriano espera recaudar 2.200 millones de dólares con estas medidas.
Sin embargo, varios sectores consideran que no son suficientes, que podríamos terminar el año hasta cierto punto, pero que este es el momento para implementar una política de focalización de los subsidios de los combustibles en el Ecuador, algo que recordamos bien, Xavier, en octubre del año pasado fue imposible, puesto que sectores como el sector indígena, los trabajadores y otros gremios se opusieron a esto. Incluso el ministro de Economía ha indicado que en 15 días estará lista una propuesta para saber cuál empresa podría tener las herramientas tecnológicas para determinar hasta dónde podría llegar la focalización de subsidio a los combustibles en el Ecuador. Sin embargo, va a haber una resistencia en la Asamblea Nacional que deberá dar los votos para aprobar algunas de estas medidas. Incluso los sectores de los trabajadores han anunciado movilizaciones si se da este aporte pequeño, ha dicho el presidente, en los salarios de los trabajadores públicos. Así están las cosas, Javier. También los mercados internacionales han reaccionado. El Ecuador en los últimos minutos ha cerrado su riesgo país con más de 3.000 puntos, uno de los más altos de la región, incluso situándose después de Venezuela. Así que un tema prohibitivo para los mercados internacionales y para que el Ecuador pueda pedir más recursos y más ayudas en materia internacional económica. Gracias, Ana María Cañizares. Y por cierto, este jueves, CNN en español presenta un especial sobre el coronavirus, con la conducción de Camilo Egaña y María Alejandra Requena. Recuerda, a las 9 de la noche, hora de Miami, por CNN en español. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿cómo se ve Nueva York a 345 metros de altura? La nueva atracción en New York, The Edge, el mirador más alto en el hemisferio occidental. Se abre al público. Te mostramos los detalles al volver en nuestra división de CNN Dinero Turismo, claro, en el number 1. Estas son otras breves tecnológicas de CNN Dinero. Verizon lanzará un nuevo servicio de telefonía móvil usando la marca Yahoo. El presidente ejecutivo de Verizon quiere diversificar los ingresos y también igualar las ventas de anuncios, suscripciones y transacciones en los próximos 5 años. Yahoo Móvil es parte de ese plan. El servicio utilizará la red 4G de Verizon y ofrecerá llamadas, mensajes y datos ilimitados por $40 al mes. El gobierno de Reino Unido comenzará a aplicar un impuesto a los servicios digitales a partir del 1 de abril. La tasa será de un 2% y se aplicará a las empresas con ventas globales de más de $648 millones o a aquellas que ingresen poco más de $32 millones en Reino Unido. La mayoría de ellas son estadounidenses. La medida llega a pesar de la fuerte oposición tanto de las grandes tecnológicas como del gobierno de Estados Unidos. La E3 2020, la mayor conferencia de videojuegos de Estados Unidos, se canceló por el coronavirus. Los organizadores señalaron que es la mejor decisión considerando la situación global sin precedentes. Y dijeron además que los asistentes recibirán un reembolso completo. El evento se había celebrado cada año en Los Ángeles desde 1995, cuando las empresas de videojuegos quisieron tener su propio espacio al margen de la feria electrónica de consumo en Las Vegas. Tesla busca ubicación para fabricar su Cybertruck, una camioneta futurista que la compañía pretende empezar a construir en 2021. Elon Musk dijo vía Twitter que está buscando en la parte central de Estados Unidos. El tuit atrajo respuestas de varios políticos, todos con la esperanza de llevar la planta a sus estados. Si bien la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, parece ser la mejor posicionada para acoger a la ensambladora de Tesla. Estas fueron otras breves tecnológicas de CNN Dinero. ¿Cómo se ve Nueva York a 345 metros de altura? La nueva atracción en New York se llama The Edge,
Básicamente es el mirador más alto del hemisferio occidental y abre al público. You wanna see it? Check it out. Puede ver toda la ciudad desde una vista, todo desde la Estatua de la Libertad, dando la vuelta hasta Parque Central. Realmente es el único lugar en la ciudad en la que se pueden ver todos los iconos principales y toda la ciudad en una panorámica. Estamos parados sobre el piso de vidrio y esta es probablemente una de las mejores plataformas que tenemos. Si miro hacia abajo puedo ver 335 metros abajo a la 10ª avenida y esta es una vista única. Uno se para aquí, mira a su alrededor, ve cómo pasan los autos. Creo que mucha gente se recostará aquí a sacarse una selfie. Esta se convertirá en la foto icónica. Cuando suban los visitantes, no los alentaremos a irse, dejaremos que cada uno tenga la experiencia que quiera. Algunas personas harán una visita relámpago, lo sabemos. Durante la puesta del sol, la gente se quedará un poco más. Dejaremos que sea algo orgánico y no trataremos de dirigir a la gente cuando llegan aquí. Estas son piezas de vidrio muy fuertes y diseñadas estructuralmente para que por más gente que haya aquí no nos acerquemos a un límite de peso. Es totalmente seguro, podrían estar todos mirando hacia abajo y ningún problema. Cuando uno mira hacia afuera, no hay barandas ni pasamanos, nada por el estilo. El vidrio mismo, la estructura, se diseñó así por varias razones, pero principalmente para obtener una visión sin obstrucciones. Nuestro nombre es Edge. Cuando uno sale, realmente está saliendo a la cornisa. No queremos que la gente piense en nosotros como una terraza observación. Tenemos varias experiencias distintas y realmente estamos tratando de ir mucho más allá y de brindar una experiencia diferente. Se trata de tener elementos únicos para Hudson Yards y únicos para Edge. No hay otro lugar desde el cual se pueda mirar abajo hacia la ciudad. Este es el lugar para hacerlo en Nueva York. Primero hay que pensar subir allá arriba con el elevador. Yo me acuerdo del Sears Tower en Chicago, cuando estaba en Menudo, que nos montamos. Yo decía, ¿cuándo vamos a llegar a esto? Imagínate. Bueno, señores, solamente resta decirles algo. Esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.